Bien, entramos ahora a la parte de aspectos novedosos en C++ debido a los estándares del C++ 11 y del C++ 14. Estos números indican el año, ¿ok? Entonces estamos hablando ya que estando en el 2016, una gran mayoría de los compiladores de C++ están soportando o deberían estar soportando tanto características de C++ 11 como de C++ 14. ¿Okay? Okay. Una de las cosas, de los aspectos más a veces difíciles de C++ es relacionado a la sintaxis de tipos de retorno, la sintaxis de cuando utiliza uno la biblioteca estándar de C++, que las declaraciones de plantillas, de templates, son pueden llegar a ser sumamente difíciles de ver, dolorosas a los ojos, pues, complejas, digamos. Entonces, es muy interesante que una de las cosas que han agregado al lenguaje es la deducción de tipos, ¿ok? La deducción de tipos, type deduction, nos permite aprovechar que el compilador sabe los tipos de muchas expresiones y nosotros no nos vemos obligados a declarar el tipo, sino que le podemos dar esa responsabilidad al compilador y de esta forma nos quitamos de encima unas declaraciones muy largas y muy complejas, también eliminamos la posibilidad de muchos tipos de errores que se pueden dar cuando uno falla el tipo, digamos que el tipo no es exactamente lo que debiera ser, entonces puede ocasionar algunas pulgas difíciles de detectar y difíciles de diagnosticar, ¿ok? Entonces veamos a ver cómo entramos al tema de la deducción de tipos, ¿ok? La deducción de tipos nace en C++ 11 con la palabra auto. Conste que este auto no es el auto que existe en C. De hecho, ya esa palabra reservada de C, yo creo que ya está totalmente deprecated. Así que olvidémonos, no tiene nada que ver con eso. Auto aquí es una nueva palabra reservada a C++ y nos, nos va a permitir ir haciendo deducción de tipos de varias maneras. ¿Okay? Les ruego que tengan paciencia. Este es un tema un poco espinoso. Puede ser difícil a veces inicialmente de masticar, pero fuera de eso, una vez que lo sepamos comer, esto nos va a dar una gran alegría. Bien, en primer lugar, aquí tenemos una función f, ¿verdad? Que hace un retorno, es una función tonta, no hace nada especial, pero hace un retorno de un entero, ¿ok? Pero fíjense que no estamos poniendo el valor de retorno, el tipo de retorno de la función f, ¿sí? Simplemente estamos poniendo declare type paréntesis auto, ¿ok? Esto lo que le dice al compilador es: compilador, usted tiene suficiente información para deducir cuál es el tipo de retorno de esta función. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre auto, declare type auto, luego vamos a ver auto ampersand y luego auto ampersand ampersand. Bien, bien, entonces, using auto. Entonces, aquí tenemos
una variable entera y una variable referencia a entero, j, que se inicializa con i, y una variable referencia a const int, k, que se inicializa con j. Entonces, tanto j como k son sinónimos de i. Y puede ser modificada a través de j, puesto que no es constante, pero i no puede ser modificada a través de k, puesto que es constante. ¿Ok? Bien. Ahora venimos a la parte de las declaraciones vía auto. El asunto está así. Cuando nosotros ponemos sea un entero i, sea referencia entero j, sea referencia a const int como k, o sea f que retorna un entero, todas estas variables a i, a j, a k y a f van a ser enteras. O sea, el auto por sí solo nunca averigua las referencias. ¿Okay? Y dicho sea de paso, el auto de puesto de esta forma, lo que hace es una copia de la variable que tiene a su derecha. O sea que ahí, por ejemplo, vuelve a ver i y es un entero, entonces por lo tanto ahí es un entero y este entero se va a inicializar con i. Igualmente a j se va a inicializar con j. Ahora, j es una referencia a un entero, pero al auto no le importa eso. Nada, el auto lo único que ve es el tipo. Entonces acá no hay referencia, sino que nada más agarra el valor de j, que es lo mismo que el valor de i, y eso lo almacena en AJ, en una variable int. Igualmente con k, aquí AK no tiene la semántica de que es una referencia a un constante, a una constante entera, no la tiene, la pierde, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado cuando usamos auto, porque como vemos, o sea, no obtiene el 100% de la información, no lo tiene, ¿ok? Bien, ahora, si ahora nos vamos, si utilizamos el declare type auto, vamos a obtener tipos diferentes. Podríamos decir que el declare type auto hace que el C++ se vuelva mucho más fino en cuanto a obtener el tipo exacto de lo que se coloca al lado derecho del igual. Como vemos, si al lado derecho lo que tenemos es un simple entero, entonces el tipo derivado de DI va a ser int, va a ser entero. Pero si la variable al lado derecho es como j, que es una referencia a un entero, el tipo de dj va a ser referencia entero. Igualmente, en el caso de k, que es una referencia a un entero constante, entonces dk va a tener ese tipo, va a tener el tipo referencia a entero constante. Finalmente, la función f, perdón, la función f retorna a un entero. Por lo tanto, la variable de f que recibe ese valor va a ser tipo entero. Entonces, como vemos, es muy diferente la forma como se comporta el auto de la forma como se comporta el declare type auto. ¿Okay? Para tipos de retorno, lo usual es utilizar declare type auto. ¿Ok? Bien. Aquí salimos con una palabra, en realidad dos palabras reservadas, declare type y declare val. Bueno,
En realidad, declare val no es una palabra reservada, pero es parte del estándar. Si lo podemos ver acá, donde dice std 4 declare val, acá. ¿Ok? Ahora, declare type sí es una palabra reservada y lo que declare type hace es retornar el tipo de lo que sea que uno le ponga entre paréntesis. ¿Okay? Muy importante, aquí no es que ejecuta la función foo. ¿Okay? Veamos aquí. Esto pareciera decir que va a crear un objeto, ¿okay? Y a ese objeto le va a mandar el mensaje foo, o sea, aquí arriba, default y foo. Pero eso no es lo que hace. Lo que hace es ver y decir, bueno, para la clase default, ¿cuál es el valor que retorna foo? Entonces vemos que es un int. Entonces el valor o el tipo de todo esto de acá es int. En otras palabras, int n1 igual 1. Eso es lo que es. ¿Mm? Ahora, el declare val se utiliza en conjunto con el declare type para aquellas situaciones donde no tenemos un constructor default. ¿Okay? Entonces, sintácticamente, no podemos hacer lo que hicimos para el caso de la clase default. ¿Okay? En este caso, el declare val, uno le pasa el tipo, ¿okay? Que es non-default en este caso, y le pasa paréntesis como invocando un constructor default que no existe, pero en realidad no lo vamos a invocar, pero es un asunto sintáctico nada más. Necesitamos poder llamar foo para no llamar, sino necesitamos poder colocar ahí la palabra foo, paréntesis, para decirle a declare type que lo que queremos es el tipo que foo retorna. Pero foo no es una función libre, es una función que forma parte de la struct non-default. Por lo tanto, necesitamos la sintaxis tiene que ser como si fuera un objeto punto foo, paréntesis, ¿verdad? Y para obtener ese objeto, como no tenemos un constructor default para la clase non-default, entonces tenemos que usar el declare val. ¿Ok? Nada de esto, ni lo que está dentro del declare type, ni lo que está dentro de declare val acá, nada va a ejecutar absolutamente nada. En tiempo de compilación, el compilador va a indicar que aquí arriba, foo, foo de default retorna entero. Y aquí abajo, el compilador va a indicar que foo de la clase non-default también retorna entero. Pero podría retornar cualquier cosa. ¿Okay? En otras palabras, la variable n2 entonces va a ser una variable de tipo int. E incluso, bueno, aquí le vamos a asignar el valor de n1 que definimos más arriba. ¿Ok? Como ven, esto es, por primera vez, es un poquito abrumador, pero es vital que sepamos esto. Esto se usa por todo lado en C++, ¿ok? Ok, vamos a entrar un poquito más en detalle en las diferencias cuando usamos auto ampersand, cuando usamos auto ampersand ampersand y cuando usamos declare type auto. Ok, primero que nada tenemos tres funciones, una que retorna un entero, otra que retorna una referencia el value, pues, o sea que es una referencia a un objeto que está que existe, que no es un objeto temporal, ¿ok? Y que tiene un nombre.
En este caso, el objeto se llama X, ¿ok? No estamos creando ningún objeto temporal al retornar X porque X fue pasado a la función H. Entonces, es el mismo X que entró, ese es el que va a salir. Por otro lado, tenemos la función I que retorna dos ampersands y cuyo cuerpo es simplemente invocar la función gx y retornar su valor. Ahora, la función gx retorna por valor. Entonces, lo que retorna es un objeto temporal. Por lo tanto, es un objeto que no tiene nombre y por lo tanto se le conoce como un R-value. ¿Ok? Y a lo que retorna la función se le conoce como un R-value reference, o sea, una referencia a un valor R. ¿Ok? Pueden imaginarse un poquito como que el valor, el R-value es algo que puede estar del lado derecho, por así decirlo, y el value del lado izquierdo. Al el value se le puede asignar algo, al R value no se le puede directamente asignar nada. ¿Okay? Precisamente porque son objetos temporales. Ahora, C++11 nos permite extender la vida de los objetos temporales cuando los capturamos utilizando el auto ampersand ampersand. Entonces el auto ampersand ampersand nos permite tomar objetos que son temporales y utilizarlos más abajo en el código. Bien, ahora aquí a la entrada de la función callG, ¿ok? Primero que nada vemos, como hemos visto antes, que a pesar de que G, H e I, estas tres funciones retornan, bueno, sí, retornan tipos diferentes, pero lo importante aquí es que retornan, una retorna por valor, otra retorna por referencia L y otra retorna por referencia R, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en todas estas? Que AG va a tomar el valor int, entonces va a ser una copia de lo que retorna G, ¿ok? Después, AH va a ser una copia de lo que retorna H, ¿ok? Aunque H retorna una referencia a un objeto double, AH va a ser una copia, no va a ser el objeto retornado por H, sino va a ser una copia. Todos estos autos generan copia, ¿ok? Esto es muy importante si están en un for, en un bucle, en un loop. Y si tienen, por ejemplo, si tienen están sacando los elementos de un contenedor, hay que estar muy pendientes de que si lo sacamos mediante auto, vamos a estar haciendo copias. Esto puede no ser lo que queramos, incluso puede no ser posible, porque hay objetos que no se pueden copiar, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo defino una variable auto ampersand, ok, LG, que ha de recibir lo que G envía? Bueno, da un error. ¿Por qué? Porque la variable que, que está retornando G es una variable entera, pero es una variable entera temporal. Y una variable entera temporal es una referencia R. Por lo tanto, no la podemos acomodar en una referencia L. El compilador nos va a decir algo de que no puede convertir un entero a un int ampersand, a una referencia de L.
¿ok? En el caso de H, como H sí en efecto retorna una referencia a L, entonces podemos declarar auto ampersand LH igual a H. Aquí sí, porque los dos tipos calzan. En el caso siguiente de LI, tampoco va a funcionar porque I retorna una referencia tipo R, mientras que LI es una referencia tipo L. Entonces no calzan. Y nuevamente, o sea, nuevamente aquí I estaría retornando un objeto temporal, ¿verdad? Que no puede ser asignado a una referencia L. ¿Ok? Luego vemos que si, que bueno, que en efecto, si hacemos uso del auto ampersand ampersand con dos ampersand, entonces podemos invocar todas estas funciones sin ningún problema. Y finalmente, si usamos declare type auto, vamos a darnos cuenta, como ya lo habíamos mencionado, de que los tipos que retorna son exactamente el tipo que la función retorna. O sea, para ser fiel a lo que realmente retorna una función, hay que usar declare type auto. Los otros autos son para otras cosas. Primero, si es el auto corriente, es para hacer una copia. Si es el auto con un ampersand, es para tomar una referencia a un objeto que tiene un nombre y que tiene una dirección. ¿Ok? Y para acceder a objetos que son temporales o también objetos ¿cómo se llama? Sí, que son temporales, vamos a usar el auto ampersand ampersand. ¿Ok?